Buenas, queridos alumnos de la asignatura de Estudios Sociales. Les habla su profesor Rodrigo Garita Gómez. Esta es la clase número 3 de noveno año. Esta clase fue presencial, de manera tal que lo que ustedes están viendo es un retomar de ideas de esa clase. Ese día de la clase presencial pudimos observar esta imagen y hicimos la pregunta: ¿cómo era la vida en el mundo medieval? ¿Cómo era la vida de hombres, mujeres y niños en esta época? Y pues algunos dieron su opinión de cómo era o se podía apreciar que era la vida en aquella época. Bien, este mapa lo que nos muestra es en color naranja, es la extensión del Imperio Romano. Imperio Romano que se va a desarrollar del 27 hasta el 476, pero anteriormente a eso el Imperio Romano tuvo un periodo de la República y otro de los reinos, pero bueno, a partir del 27 se consolida la parte imperial y logra extenderse en su máximo esplendor en toda esta región, ¿verdad? Toda la Europa, junto con España, Portugal, el norte de África, lo que hoy es Israel, Siria, parte de Siria, Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, la región de los Balcanes, Grecia y parte de Alemania, los Países Bajos, Francia y Suiza. Y en el desarrollo histórico, básicamente Europa va a terminar con un fraccionamiento político como el que tenemos hoy día. Muchos países que guardan una tradición de toda la cultura que se desarrolló a lo largo de toda la historia del hombre en cada uno de estos espacios, de tal manera que hay una tradición muy fuerte desde su idioma, sus costumbres, la arquitectura, la religión. Pero vean cómo se fraccionó. Muy bien. Antes de comenzar con el desarrollo de la Edad Media, lo que vamos a referirnos es a cómo se desarrolla en una línea de tiempo estos acontecimientos. Primero que todo, tenemos al Imperio Romano, que es parte de la Edad Antigua. La Edad Antigua que empieza con la aparición de la escritura. Y el Imperio Romano se va a extender del año 27 después de Cristo a el año 476 después de Cristo, cuando cae el último emperador romano, Rómulo Augusto, un chico de 10-12 años. Ese es el periodo del Imperio Romano. Y esta también es una marca no solo para el inicio de la Edad Media, sino para el fin del mundo antiguo. Está caracterizado este Imperio Romano porque está gobernado por emperadores y su economía está basada en la esclavitud. Y además se caracteriza por el surgimiento del cristianismo con la muerte de Cristo a partir del año 33 hasta el 476, donde el cristianismo como fe religiosa está muy consolidada y se había convertido en la religión oficial del imperio. El Imperio Romano, además de tener los problemas que ya hemos analizado en las clases anteriores, de sus invasiones de godos, visigodos, ostrogodos, hunos, vándalos, burgundios, por ejemplo, magiares, y estos van a invadir el territorio poco a poco al principio y de manera intensa más adelante. Las disputas por el poder al interior del imperio va a provocar guerras civiles que van a provocar que los emperadores mueran muy rápido, mueren asesinados, y se va dando una fractura del imperio que ya para este momento estaba dividido en dos, en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, que ya nosotros analizamos. Bueno, esta Edad Media
se va a desarrollar del 476 a 1553. 1553 es una fecha que ponen los historiadores para el análisis de este periodo y que podemos decir que se inventa la imprenta por parte de Gutenberg. También es el momento en que los turcos otomanos logran conquistar Constantinopla, aunque otros historiadores establecen el 1492 con la llegada de Colón a América. Se caracteriza este gran periodo de 10 siglos por el surgimiento del sistema feudal. El sistema feudal, que está basado en el vasallaje y la lealtad entre los individuos, y la fragmentación política del territorio en reinos. Al principio unos muy grandes como el franco o como el carolingio, y después en otros más pequeños más adelante. Y también se va a caracterizar todo este periodo por el dominio de la Iglesia Católica de la vida social, política, religiosa y militar, así como cultural, de todos los individuos de la Europa que hoy conocemos. Caída de los imperios de Occidente y de Oriente. Ya muy antes del 476 decíamos que el imperio se había dividido. Estaba el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía capital en Roma, cae en el 476 a manos de los bárbaros, en este caso de las hordas de Odoacro, y logran quitar del poder a Rómulo Augusto. De esa manera este territorio pierde su unidad imperial y se va fraccionando en pequeños reinos. En todo este territorio va a funcionar una cultura romana y bárbara, se van a fundir y de ella van a permanecer, entre otros elementos, la lengua latina y el derecho romano como elemento regulador de las relaciones, y se va a conservar el cristianismo como condición de fe o religiosa, y que va a dominar todos los ámbitos de la vida de los hombres en esa época. Entre otros reinos que se van a establecer está el de los francos, el carolingio, pero en realidad hay otros muchos reinos que en esta región se van a establecer. También está el Imperio Romano de Oriente, que es donde apareció la estrellita aquí, ¿verdad? Que es toda esta región de Bizancio, de lo que hoy es Grecia, el sur de los de Albania, por ejemplo, ¿verdad? De Hungría, por ejemplo, el sur de Hungría, Montenegro, toda esta región de los Balcanes y todo el territorio de Turquía, junto con lo que hoy podemos encontrar en Israel, Líbano, parte de Siria, Egipto, ¿verdad? Eso sería. Va a permanecer este imperio a lo largo de toda la Edad Media hasta el 1453, que este territorio va a caer en manos de los turcos otomanos. Y son estos turcos los que van a gobernar muchísimos siglos adelante hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Son una función de pueblos que adoptan el cristianismo, que más tarde se van a denominar cristianos ortodoxos, hoy día inclusive, y con un cisma de Oriente que va a dividir a Oriente y Occidente en el año 54, y por razones ideológicas que ya analizamos anteriormente. ¿Qué va a surgir entonces a partir del 476? Un sistema que se llama sistema feudal o feudalismo. El feudalismo es un sistema de obligación y obediencia y servicio que un hombre libre, que se llama vasallo, hace hacia otro hombre libre, pero que es más poderoso, llamado señor, como se representa en la Ilustración. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares, y el señor debía proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de la concesión de tierras para su sustento, y esta concesión de tierras o este territorio donde se desarrollaba la agricultura, la actividad ganadera, el desarrollo de las familias, se llama feudo.
Mediante la ceremonia de la investidura, como se puede observar acá, se establece la relación vasallo y señor, y cuya característica principal es la obediencia y el servicio militar. Vamos a analizar básicamente cuáles son las características del sistema feudal de forma muy rápida y general. La propiedad de la tierra. Las tierras o feudos eran concedidas por Dios al rey, quien la cede a los nobles, que son sus vasallos. ¿Verdad? Entonces Dios es el Señor y le concede las tierras a los nobles. Y estos nobles son vasallos de Dios, defienden por tanto la religión. Estos a su vez podían transferir parte de sus feudos a otros señores, quienes serían sus propios vasallos, los cuales pueden repetir el mismo procedimiento o mecanismo, formándose así una cadena de señores y vasallos. La agricultura, por ejemplo, es una de las actividades más importantes de este periodo feudal. Obligaciones del vasallo con el señor. La obligación fundamental es la de carácter militar, que consistía en ofrecer sus servicios para la custodia del castillo del señor feudal, participar en las batallas contra otros señores feudales o formar parte de los ejércitos que iban a combatir a las cruzadas en defensa de la religión católica y de lograr la recuperación de los lugares santos en Israel. También el señor feudal esperaba que sus vasallos fueran consejeros en asuntos en su corte y en los juicios que pudieran enfrentar, y que les ofrecieran ayuda financiera en caso que lo necesitaran. Dar protección militar al señor se convierte entonces en una obligación del vasallo. Obligaciones del señor feudal con sus vasallos. Bueno, la primera era protección de los ataques que pudieran recibir o de las amenazas del exterior de parte de otros señores que atacaran esos feudos. Entonces había que defender los feudos, defenderse de las acusaciones, proveerles de alimento y otras necesidades básicas. Para eso les daban el feudo, para que pudieran cultivarlas, y mantenerles el derecho sobre la propiedad de la tierra para ellos y sus herederos, bajo las condiciones indicadas anteriormente. Entonces las personas, si yo recibía un feudo, entonces yo lo podía heredar a mis hijos. Otra característica es el privilegio de los señores feudales dentro del feudo. ¿Qué privilegios tenía el señor feudal? Bueno, podía administrar todo el territorio, todos los feudos, ser juez y gobernante a la vez, dueño de todo lo que existiera dentro de este feudo, incluyendo a quienes trabajaban la tierra, como los siervos de gleba, que estaban sujetos a la tierra, por tanto vivían ahí, y si el feudo se traspasaba a otra persona, se traspasaba con todo y siervos. En consecuencia, dentro de su feudo actuaba como un rey. Podía cobrar impuestos para el uso de los molinos, hornos, instrumentos o instalaciones, o solo por el hecho de atravesar su territorio, utilizar sus puentes. También podía imponer multas, acuñaba monedas, o sea, hacía monedas, tenía sus propios tribunales de justicia y cobraba el derecho de pernada, o sea, un impuesto que se cobraba al matrimonio, entre otros privilegios. El molino es una herramienta para obtener el trigo y es administrado por el señor feudal. Se podía producir un rompimiento del contrato que habían firmado los señores y sus vasallos. Pues sí, claro, el incumplimiento de las obligaciones podía originar la ruptura del contrato. Si se trataba del vasallo, el señor lo acusaba ante sus otros vasallos, y si estos lo encontraban culpable, devolvía el feudo al señor. Pero si lo hacía, podía declararle la guerra para recuperar las tierras. Vean el conflicto que se generaba. Cuando el que incumplía era el señor feudal, generalmente el conflicto se resolvía mediante la guerra, inclusive si era necesario contra el mismo rey. Acudir a las guerras como las cruzadas era una forma de obedecer al señor feudal.
retomamos. La Edad Media surge a partir de la caída del Imperio Romano, y aunque ocupa el mismo espacio, hay un fraccionamiento del territorio. El imperio tenía una unidad política que se rompe, que era el emperador, y ahora habían señores o reyes, que a la vez tenían vasallos que peleaban por ellos. Estos vasallos tenían feudos donde se desarrollaba toda la vida económica. Las ciudades en este momento dejan de tener una trascendencia y la vida se vuelve mucho más rural, los caminos se volvieron mucho más peligrosos. La Edad Media se caracteriza entonces por estas relaciones entre señores feudales, los vasallos y los feudos, que eran los espacios donde se desarrollaba la vida, además del castillo del señor. Muchas gracias.